Buen día a todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión que pasó la COP3 del Acuerdo de Escazú. Yo quisiera solo responder al programa propuesto y pasarle las palabras a Alejandro, quien quería hacer la introducción de este evento. Muchas gracias, Carla, por tu introducción a la llamada. En representación del secretariado de CANLA, quería agradecer a todas y todos, particularmente a las panelistas y los panelistas, por acompañarnos en esta evaluación de los resultados del Acuerdo de Escazú. Tenemos claro que hay resultados ambiguos de esta conferencia. Si bien el plan de defensores no necesariamente generó los resultados que todos esperábamos, sí hay avances significativos en materia de género y otros ámbitos sobre sobre los cuales las colegas nos van a profundizar. Creo que la COP igual nos va a permitir derivar algunos aprendizajes para todas y todos, de forma tal que las redes, particularmente de la sociedad civil que estamos siguiendo el tema y que nos importa el tema, porque es acerca de transparencia y defensa de los derechos de los defensores ambientales en esta región, esas lecciones aprendidas esperamos, nos permitan mejorar nuestra estrategia de incidencia y el cómo nos coordinamos y hacemos llegar de mejor manera nuestras propuestas y demandas a los tomadores de decisión en los gobiernos de la región. De forma tal que esperaríamos que en las futuras reuniones, en las futuras conferencias de las partes del acuerdo, puedan escucharse con mayor ímpetu las voces de las organizaciones de la sociedad civil. Con ello no les quito más tiempo. Carla, te dejo la palabra para que puedas facilitar el panel, el cual está conformado por Constanza, Olimpia, Joara, César y colegas que estuvieron durante la COP3 del Acuerdo de Escazú. Te dejo la palabra, Carla. Muchas gracias, Alejandro. Antes de dar inicio a este tremendo panel que tenemos, de verdad, tenemos hoy la posibilidad de reunir a actores que han estado siguiendo el proceso muchísimo antes de que el acuerdo de Escazú sea un acuerdo de jurisprudencia regional, así que hoy realmente esperamos tener una conversación nutrida, con mucha inteligencia y poder contar qué es lo que pasó en la COP. Pero antes quisiera pedir al equipo técnico de Canla que si es posible solamente pinear a los moderadores a los panelistas de este evento para que aparezcan las caras grandes, para que podamos vernos en una mayor dimensión, solo los que vamos a estar hablando, si es posible. Y gracias, Vanessa, por prender tu cámara también. Entonces, como decía, ojalá se pueda hacer eso técnico para poder vernos con un poco más de amplitud. Decía que tenemos un panel de lujo el día de hoy para conversar sobre qué es lo que pasó en el acuerdo, la COP3 del Acuerdo de Escazú, el acuerdo regional que trata sobre los derechos de acceso en la región, derecho a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales. Tuvimos una COP extraordinaria, que la entendemos como COP2 en Buenos Aires, y una primera COP también en Santiago. Esta COP fue también emblemática, en tanto la precedió una reunión sumamente relevante que abre los espacios de comunicación y también atiende justamente los derechos de acceso, que fue liderada por distintas organizaciones de la sociedad civil. Y hoy tenemos el placer de tener acá con nosotros a Constanza Duñac, que es coordinadora de Escazú y Clima de la ONG FIMA,
quién estuvo detrás de esta iniciativa. Entonces quisiéramos abrir esta conversación un poco para contar a quienes nos acompañan a qué se debe la gestación de esta antesala de la COP3, esta reunión que fue conocida como la pre-COP de sociedad civil. ¿Por qué se consideró tan importante tener este espacio? Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Carla, Alejandro, Karina y a todo el equipo de Carla por la invitación y por gestionar este espacio. Creo que es muy importante que no pasando tanto tiempo de finalizar la COP de Escazú podamos reunirnos a hacer estas reflexiones. Así que es eso primero que todo. Y sobre tu pregunta, Carla, el Acuerdo de Escazú es un tratado que es fundamental para la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, y sin embargo tiene hasta el día de hoy, por decirlo así, como una popularidad, entre comillas, más baja que otros tratados internacionales que son fundamentales, como por ejemplo las de cambio climático. Que tienen mucha popularidad todos los años en torno, o sea, cada vez que una comentamos cómo llegó la gente, dónde es, etcétera, y va todo el mundo a ese espacio. Y sin embargo, el Acuerdo de Escazú puede ser una herramienta fundamental para precisamente combatir la crisis climática y tantas otras. Es un tratado de base para a partir de él construir otras herramientas que necesitamos dentro de la región. Y es un tratado que fue construido a la medida de las necesidades de esta región, teniendo, como sabemos, el foco en el acceso a la información, la participación y la justicia, pero también en los defensores y defensoras ambientales. Y sabemos, lamentablemente, que América Latina y el Caribe, principalmente América Latina, es la región más peligrosa para quienes ejercen la defensa del territorio desde el punto de vista ambiental. Entonces, ¿por qué con ese preámbulo, por qué decidimos hacer una pre-COP de Escazú? Y hay varios motivos. El primero es porque creemos que es fundamental que el acuerdo de Escazú concite el interés de toda la sociedad civil y de toda la ciudadanía en general. No puede ser un tratado que esté enmarcado y dirigido solamente para algunas personas con alto conocimiento técnico. Tiene que expandirse y poder llegar a toda la ciudadanía que básicamente es la beneficiaria del acuerdo de Escazú y que es importante que entienda cómo funciona, porque por lo menos en Chile, por ejemplo, hay un conocimiento más o menos a nivel de nombre del tratado, pero cómo funciona, qué es lo que se requiere, no está tan interiorizado. Y para que el acuerdo de Escazú siga avanzando, para que los países partes sientan la presión de aumentar sus exigencias para concretar lo que se propone en el acuerdo de Escazú, es necesario que la ciudadanía ejerza esta presión. Y este es el punto principal de por qué decidimos crear esta primera pre-COP de la sociedad civil del Acuerdo de Escazú, para generar conversación, para establecer redes, para saber lo que se está haciendo en otros países y para que la ciudadanía pudiera participar de este evento. El segundo motivo por el cual decidimos embarcarnos en este proyecto con muchas de las organizaciones que están aquí presentes además, es porque hasta el día de hoy, cuando la COP se decidió hacer este año en CEPAL, que es la Secretaría Técnica y que probablemente va a volver a realizarse ahí muchas veces, el espacio de participación del público fue bastante limitado. Y necesitábamos también hacer ver a la Secretaría y a todos los países parte que hay un interés real por participar de las negociaciones y escuchar lo que está pasando en torno al Acuerdo de Escazú. Y así se vio demostrado, de hecho, en la pre-COP del Acuerdo de Escazú, porque en la pre-COP hubo una participación de más de 500 personas, según las cifras del lugar donde se generó el evento, que fue el Centro Cultural de España en Santiago, más de 700. Entonces, si existe ese interés en Santiago, además sabemos que Santiago es un país difícil de llegar, o sea, no es el lugar más accesible de toda la región, y aún así muchísimas personas hicieron el esfuerzo de estar acá 3 días antes para participar de estas negociaciones, de estas conversaciones en torno al Acuerdo de Escazú. Y bueno, y el tercer motivo para crear esta pre-COP es porque
la conversación entre nosotros mismos es fundamental. Entonces necesitamos más espacios en los que podamos reunirnos, conocernos y aprender de lo que está pasando en toda la región. Dejar de mirarnos el ombligo un poco y saber que en otras partes pasan otras cosas, se enfrentan de distintas maneras. Y lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia puede ser un aprendizaje para Chile y viceversa. Entonces, esa conversación también es fundamental. Además de generar nuevas áreas de implementación, nuevas formas, ¿no? Cómo se puede ir integrando un tratado que es tan amplio y tan maleable en el fondo, en el sentido de que puede ser utilizado para muchas otras negociaciones que tienen que ver con medio ambiente. Eso voy a decir así como en resumen esos 3 puntos. Súper, gracias Constanza por enmarcar un poco la razón y también los beneficios que genera reunir a organizaciones que están tratando de impulsar la democracia ambiental y, por qué no decirlo, climática en nuestros países. Me gustaría, antes de dar la palabra, preguntarte sobre el documento que resultó de ese espacio. Entiendo que a través de una dinámica participativa se logró acordar un documento de posición que fue precisamente entregado a todos los actores claves del proceso para su consideración. Entonces, si pudieses en unos máximo 3-4 minutos contar cuáles fueron los elementos más sustantivos de esta declaración y cómo eso tiene una relación precisamente con la agenda de la COP3, la agenda que se preveía discutir por los países o la conferencia de las partes en CEPAL. Sí, muchas gracias. Precisamente cuando nos planteamos hacer esta pre-COP de la sociedad civil del Acuerdo de Escazú, tampoco queríamos que se convirtiera solamente en un montón de charlas o actividades inconexas. Queríamos que reuniera también un sentir de todas las personas que estaban y otras organizaciones que no estaban físicamente ahí, pero que estaban participando de una u otra manera de esta pre-COP. Y además también demostrar que existen formas de hacer que la participación sea amplia y sea democrática. Y en ese esfuerzo generamos una asamblea plenaria al final de la pre-COP, en la que un grupo previo pudo reunirse y trabajar un documento base que luego fue presentado a todas las personas y socializado abiertamente para que las organizaciones y personas asistentes pudieran evaluar cuáles eran sus prioridades respecto a lo que debía ser conversado dentro de la COP3 del Acuerdo de Escazú. Y en ese contexto, en esa conversación, salió este documento que generó 13 puntos que fueron, como tú decías, entregados a todas las partes y enviado por correo a la Secretaría y también mencionado en el espacio mismo de la negociación cuando estábamos hablando sobre la aprobación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores Ambientales. Porque claramente uno de el Plan de Acción era el punto central de esta COP, además de otros importantes, pero esto tenía que salir de esta COP. Y dentro de los temas que no los voy a leer así como en detalle todos, porque la verdad es que me voy a demorar más de 3 minutos y me queda uno. Pero lo pueden buscar, está disponible en la web de FEMA y además está circulando en muchas partes, así que también lo pueden descargar ahí. Pero voy a mencionar los títulos, que uno es la garantía de derechos para las personas defensoras, continuar y robustecer el foro sobre defensores y defensoras ambientales, continuar y generar un nuevo mandato del grupo ad hoc de composición abierta, la participación de los pueblos indígenas, el fortalecimiento del rol del público en la toma de decisiones, la participación incluyente, adecuada y significativa en cada etapa del proceso del Acuerdo de Escazú, el plan de acción de género, las personas desplazadas forzosamente, migrantes y refugiadas climáticas ambientales, niñeces, adolescencias y juventudes, perspectiva amplia y fortalecimiento de la comprensión del término persona defensora ambiental, el compromiso con una sociedad en armonía con la naturaleza y los pueblos, el acceso a la justicia ambiental y por último, pero para mí
perspectiva muy importante, el financiamiento del acuerdo de escaso. Y este documento fue adherido por más de 150 entre personas y organizaciones que participaron presencial o a través de las transmisiones de lo que fue la PRECOP de la Sociedad Civil del Acuerdo de Escazú, y como mencionamos fue entregado. Son todos puntos que yo mencioné solo los títulos, pero que si vamos al detalle hacen mucho del sentir de la sociedad que está atrás de este acuerdo. Así que los invito en todo caso a quienes no han podido leerlo todavía a descargarlo y leerlo y compartirlo y reflexionar en torno a estos temas. Muchas gracias, Connie, y también reiterar la invitación a poder revisar estos documentos, este documento que, como bien menciona Connie, tiene muchos elementos que hablan de justamente uno de los temas claves de esta COP3, que fue la decisión alrededor de la adopción del Plan de Acción para Personas Defensoras en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Fue un proceso largo que duró aproximadamente 2 años, que fue liderado por un grupo de trabajo ad hoc compuesto por 3 países, Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves. Y en ese proceso tenemos la suerte de que nos acompaña hoy día Yoara Marchesini. Ella es representante electa del público. Yo ahora voy a tomar 2 minutos para contar, no sé si todos saben aquí qué es ser un representante electo del público, pero ella es representante electo del público y ha tenido la oportunidad de estar en constante comunicación con este grupo de trabajo ad hoc y también con todas las organizaciones que han seguido de cerca este proceso. Entonces, antes de darle la palabra a Yoara y que nos cuente un poco cómo llegamos a la COP, cuál era la temperatura tanto de sociedad civil y de los países, su disposición. Contarles que dentro del proceso de Escazú hay una figura que se llama representante del público, que son personas electas por todos aquellos que formamos parte del mecanismo regional, para básicamente ser un canal, un puente de comunicación con los estados partes y las organizaciones que seguimos el proceso y que queremos empujar por los derechos de acceso a nuestra región. Yoara es una de las 6 personas que han sido electas, entiendo que por un periodo de, tú me corriges, 4 años, ¿sí? Muy bien. Y bueno, hemos tenido la suerte de trabajar también y recibir el apoyo de Yoara de manera permanente en transferencia de información en doble vía, así que aprovecho de agradecer todo tu trabajo, Yoara, y tu excelente participación en la COP. Para darte la palabra y que nos cuentes aquí a todos los que están presentes cómo llegamos a la COP en esa materia, en ese tema tan central que era justamente la aprobación del plan de defensores para la región. Bueno, gracias Carla, gracias a Carla por la invitación. Es un gusto estar acá y participar de la reflexión. Estamos justo post-COP, entonces es un muy buen momento para eso. Yo solo agregaría, si me permite, Carla, que también somos 6 representantes y entre nosotros lo que intentamos hacer es un poco de división de roles, ¿no? Entonces, cuando una persona está destinada o enfocada en un tema, otra persona puede estar libre para ver otra estructura del acuerdo de Escazú, ¿no? Y eso, la verdad, es una labor de equipo. Entonces, aunque uno está hablando, los otros 5 están de alguna manera también trabajando, y no quisiera dejar de mencionar el esfuerzo que tenemos que hacer para eso, ¿no? Para estar atentas y atentas a todo lo que pasa en la COP, porque es mucha cosa. Yo diría que llegamos bien a la COP, Carla. Llegamos como público, hemos estado participando de todo el proceso del plan de acción. Es verdad que algunas veces queremos ver las propuestas fijadas en el plan de acción, pero sí hemos tenido la oportunidad de incidir, ¿no? A través del foro de defensores, a través de las consultas públicas. Por supuesto que podemos aprender mucho de ese proceso y hacer recomendaciones, pero sí que nuestra evaluación es positiva. Llegamos con propuestas concretas,
propuestas que han sido circuladas por todos los países parte y observadores. No solo propuestas del grupo de trabajo, pero también, y aquí destaco todo el trabajo de otras organizaciones en preparar propuestas y el diálogo entre ver estas distintas propuestas que nos hace crecer como público, ¿no? Y estamos más preparados para lo que pase en plenaria. Entonces, yo veo que llegamos bien, hicimos reuniones de incidencia con los países y llegamos articulados, o por lo menos hemos intentado llegar articulados en nuestras demandas en la parte de comunicación. Lo que sí veo es el tiempo, ¿no? Muchas veces siento que llegamos tarde en algunos de los procesos de incidencia, sobre todo por la época que nos tocó revisar el plan de acción, revisar la parte de consulta pública que fue a finales del año. Entonces, todo eso tiene su peso, ¿no? Es una época que principalmente para los países de Sudamérica es una época de carnavales, de vacaciones para toda la región y es una época que es muy difícil articular y estar coordinados. Entonces, eso se nota. Hay veces que siento que llegamos con más energía o preparo para el foro que es en septiembre que para algo que es en abril por las épocas, pero yo sí evalúo que llegamos bien en términos de discusión. Lo que sí también quisiera destacar es el rol de la Precop. Tú has hablado ya y Constanza también, pero eso tiene un valor inmensurable, ¿no? Que la gente se pueda conocer, hablar entre sí. Entonces, cuando es la COP mismo, ya tenemos unos 2 días de diálogo. Entonces también tenemos más confianza. Muchísimas veces no es la misma cosa hablar la primera vez y hacer con que la gente se va conociendo, reconociendo y también sabiendo de las propuestas. Yo tengo una evaluación positiva de la COP, debo decir. Creo que hemos conseguido un plan de acción que nos da bases para la implementación. Por supuesto que hay cosas que me hubiera gustado cambiar, no solo a mí, pero a mucha gente, pero tenemos un plan aprobado y tenemos una buena base para ahora incidir por la implementación. Tenemos la decisión de género que hemos logrado tener referencias regionales y tenemos el comité que está listo para empezar a trabajar. Entonces, tenemos una estructura para los próximos pasos que es importante y más que nada, por lo menos a mí, me pareció importante que toda la discusión fuera en plenaria, que el espíritu de diálogo de Escazú se ha mantenido, ¿no? Hemos aprobado un plan en la plenaria sin reuniones cerradas, escuchando la queja incluso de gente que veía que el plan no estaba suficiente y eso tiene mérito. Tiene mérito en su democracia, tiene mérito porque es el espíritu de Escazú. Por supuesto, todo el problema de los registros, creo que ahí necesitamos con urgencia de mayores espacios para Escazú. No se puede jugar en un sitio tan pequeño, algo que tardamos mucho en conseguir que la gente se interese, ¿no? Y ese es un problema y hay que marcarlo. También hubo mucha poca gente del Caribe y eso se nota. Muchas veces la gente dice la región de Latinoamérica y se olvida que hay el Caribe, se olvida que hay mitad de los países son del Caribe y eso también creo que hubo muy poco público de gente del Caribe, no solo por la distancia de Chile, pero sí que es algo que necesitamos mejorar. Sí que hubo gente de Brasil, la delegación de Brasil poco a poco la vamos haciendo mayor, pero sí nos falta más espacios de interacción y ahí el idioma sigue siendo una diversidad, ¿no? Con quien tenemos que lidiar y como puntos positivos tuvimos presencia y participación de pueblos indígenas que estaban muy preparados con sus propuestas, con sus temas, y eso
es una referencia importante. Ojalá en otros grupos también consigamos tener esa incidencia, ¿no? No sé si se Y escucha si otra quieres, persona, no sé si es una pregunta o si sigo. no, si quieres, podemos volver a la conversación del plan de acción con Sí, Vanessa para luego retomar. listo. Sí, quería entonces aprovechar de, sí, de invitar a Vanessa Torres. Ella es subdirectora de la Organización Ambiente y Sociedad de Colombia y también ha sido parte activa del proceso hacia la firma del acuerdo y también desde su firma hasta el momento. Bienvenida, Vanessa. Yo quería volver, sí, a la conversación inicial del plan de defensores que nos plantea Yoara y un poco enmarcar la pregunta, Vanessa, contando cómo fue el proceso que nos llevó también al plan de acción a tener este borrador. Tuvimos tres iteraciones, si se quiere, un primer índice anotado donde se describía el esqueleto que iba a tener este plan. Luego tuvimos un plan de acción que entró a proceso de consulta. Entendemos claramente las limitaciones de la consulta, que son virtuales, que son básicamente dirigidas a una población urbana o alfabeta digitalmente, una serie de limitaciones también de tiempo. Pero luego, prácticamente un mes y medio antes de la COP, tuvimos la última versión, que fue la versión que fue aprobada. Nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, tuvimos una serie de demandas de mejora de ese plan. Y en ese sentido me gustaría poder devolverte la palabra para que nos puedas contar un poco cuáles son esos requerimientos, esas demandas que quedaron en la mesa y poder discutir también después con Yoara y bueno, qué hacemos para su implementación, qué hacemos para que eso que quedó en el tintero pueda realmente trabajarse. Bueno, Bienvenido. muchas gracias, Carla, y muchas gracias al equipo de Canla por, digamos que, impulsar este importante espacio, porque creo que siempre es fundamental un escenario de reflexión, ¿no? Y entender un poco en el medio del caos que implican estos espacios internacionales, qué rescatamos, que también sobre qué podemos reflexionar, que debe estar preparada la sociedad civil frente a los siguientes pasos de implementación. En este caso, y por supuesto es un gusto estar en este espacio con colegas quienes hemos seguido esta agenda desde hace varios años y para quienes también están informándose sobre el proceso de avance de implementación del Acuerdo de Escazú. Yo resaltaría varios puntos. El primero de ellos, no podemos olvidar que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo muy joven que entró en vigencia en el año 2022 y que realmente yo creo que gracias al rol tan activo que tiene el público en el marco de la implementación del acuerdo, que es algo que no pasa en ningún otro instrumento a nivel internacional, el ritmo es bastante activo, ¿no? Entonces, frente a un tercer año de implementación, ya estamos hablando de un plan de acción para personas defensoras. De hecho, se escuchó la voz, recuerdo mucho en el escenario de la primera conferencia de las partes, cuando fue un representante de COICA quien levantó la mano para pedir la creación de un grupo ad hoc, precisamente porque en medio de las formalidades que tiene la implementación de un tratado internacional, pues no podíamos esperar 3, 4, 5 años para implementar el artículo 9, ¿no? Precisamente por la situación crítica que viven las personas defensoras en nuestra región. Entonces, esto se ve materializado en este plan de acción que, como tú mencionaste, Yoara mencionó, es un proceso que se construyó de manera participativa. Yo podría mencionar, por supuesto, que es un proceso que deja muchas lecciones aprendidas, donde no todas las personas que quisieron participar lo pudieron hacer. Por supuesto, esto siempre es algo sobre lo cual podemos reflexionar. Originalmente, desde la Secretaría Técnica del Acuerdo se pensó en un escenario netamente digital y fue precisamente por la insistencia del público a través del rol de los representantes que se gestionó un espacio presencial, al que, insisto, no pudieron asistir todas las personas.
Creo que todos hubiéramos querido un espacio masivo, sin embargo, hubo una buena representación principalmente de comunidades étnicas y pueblos campesinos, que pues es de quienes de hecho se buscaba escuchar su experiencia y su experticia frente, por ejemplo, a mecanismos de autoprotección y a escenarios de prevención, ¿no? Que es lo que busca precisamente este plan de acción, ir más allá del escenario de riesgo ya generado, que es un poco la política pública que se ha impulsado en la mayoría de países de América Latina y el Caribe. Entonces, frente a la aprobación, ¿yo qué podría mencionar? Para quienes nos están viendo y escuchando, recordar que el plan de acción tiene 4 ejes: el eje de conocimiento, reconocimiento, fortalecimiento de capacidades, y un eje final que habla del acompañamiento a la implementación de este plan de acción. Entonces yo mencionaría, nosotros como público, como organizaciones de sociedad civil que venimos acompañando este proceso, queríamos hacer un llamado en el marco de la COP para que este plan de acción tuviera un plazo determinado frente a la creación de un plan de implementación. Digamos, en el contenido del plan de acción se menciona que efectivamente se va a crear un plan de implementación, el cual nos va a determinar cuáles van a ser los pasos a seguir frente a este instrumento tan ambicioso. El llamado que nosotros hacemos es que debe tener un tiempo delimitado. Y creo que al no haberse incluido un plazo establecido para este plan de implementación, pues como público tenemos un reto. Aquí ya identifico yo un primer reto, que es estar muy atentos a la construcción de este plan de implementación y al tiempo que va a llegar, que va a llevar que esto, digamos, que se implemente, se empiece a implementar en cada uno de los países que han ratificado el Acuerdo de Escazú, de los 16 estados partes. Entonces, creo que se potencializa mucho más el rol de nosotros como público. No podemos olvidar que la próxima COP va a ser en 2 años. Entonces, creo que estos espacios, de hecho, van a ser fundamentales, donde nos podamos encontrar, reflexionar como público, obviamente a través del liderazgo de los representantes, que son quienes hablan directamente con la mesa directiva, con la Secretaría Técnica, para hacer nuestras reflexiones y cuestionamientos frente al ritmo que va a llevar este plan de acción. Yo creo que es un acuerdo muy ambicioso y también muy retador para nosotros como sociedad civil, porque finalmente somos nosotros quienes vamos marcando de cierta manera el ritmo que se lleva al interior del Acuerdo de Escazú. Y esto es algo que está marcado desde la creación del mismo grupo ad hoc. Y esto me lleva a una segunda reflexión que nosotros queríamos impulsar en el marco de la COP, y es precisamente cuál va a ser el rol que va a tener este grupo ad hoc de aquí en adelante, ¿no? O sea, tuvo originalmente un rol de consolidación del plan de acción, de liderazgo, que efectivamente lo hicieron estos 3 países, Chile, Ecuador y San Kitts y Nevis. Ahora, lo que esperaríamos nosotros es que continúen cumpliendo un rol de liderazgo frente a la implementación del plan, y por supuesto que este grupo ad hoc se amplíe e incluya a otros roles representativos desde el público, que de hecho los pueblos indígenas lo manifestaron, y creemos que es un escenario de oportunidad para elevar la voz de quienes precisamente están en esa primera línea de defensa. Yo finalmente mencionaría un tercer punto, que es el rol de los estados parte. Creo que este es un escenario fundamental y no puedo dejar de mencionarlo como, pues yo soy de Colombia, un país que todavía no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, que estamos en ese proceso final de ratificación, y que por supuesto los estados parte, tanto los que ya somos observadores como los que todavía no han firmado, cumplimos un rol importante, y creo yo que lo cumplimos a través del trabajo que estamos haciendo las organizaciones de sociedad civil, ¿no? Somos nosotros quienes estamos poniendo al interior de nuestros países y de la implementación, por ejemplo, de mecanismos de protección o de protocolos y demás, solamente refiriéndome al artículo 9, quienes ponemos sobre la mesa en las discusiones nacionales: oigan, hay un acuerdo de Escazú que nosotros todavía no hemos ratificado y que necesita la presencia de nuestros estados en el marco regional, y que también nuestro marco nacional lo necesita. Entonces creo que también es un buen llamado, digamos, que frente a esos retos que tenemos como sociedad civil y como público, mantener esa estrategia de apoyo a los países que aún no hemos ratificado el Acuerdo de Escazú. Es el caso de Brasil, por supuesto, es el caso de Colombia, es el caso de Perú, países que además coincidencialmente lideramos las listas de asesinato de personas defensoras en el mundo entero, ¿no? En el caso de Colombia, para cerrar, precisamente en el marco de la COP fue un escenario muy retador, porque
entramos en la última fase de revisión de la ley 2273, que es la que integra el marco normativo del acuerdo, a través de una audiencia pública que tuvimos el pasado viernes en la Corte Constitucional. Fue un espacio muy interesante, muy retador para quienes hemos acompañado este proceso, precisamente porque se mantienen estas narrativas un poco de desinformación frente a lo que impactaría el Acuerdo de Escazú en el marco normativo nacional. Entonces, es una reflexión grande, porque por supuesto este escenario regional es muy importante continuarlo fortaleciendo para que las discusiones que se den a nivel nacional estén totalmente aterrizadas. De hecho, uno de los argumentos centrales de la discusión que dimos acá en Colombia fue, siendo un acuerdo tan joven, lo rápido que va su implementación a tal punto que ya aprobamos un plan de acción, ¿no? Y quienes estaban un poco en contra del acuerdo mencionaban que no hay resultados claros frente a Escazú, y esto es muy fácil de desmentirlo, y por supuesto depende también del ritmo que continuemos y de los avances frente a la implementación del plan de acción. Entonces yo creo que una cosa termina dependiendo de la otra. El escenario regional nos necesita como público, necesita nuestro acompañamiento, necesita un apoyo directo a los representantes del público que no pueden trabajar solos porque es una tarea muy compleja. Y por supuesto necesita esa conexión con lo que está pasando en cada uno de nuestros países, seamos o no seamos Estado parte. Gracias. Muchas gracias, Vanessa, y también, sí, por enmarcar un poco las demandas y los desafíos en los que ahora estamos frente a la aprobación del Plan de Acción de Defensores, que es un instrumento a nivel de ahora en los 16 países parte del acuerdo. Recordar que entramos a la COP siendo 15 y hay un nuevo país que se incluye, que es la Mancomunidad de Dominica, y estábamos todos justamente muy expectantes para que, para que Colombia fuese el 17º país. Lamentablemente parece que el proceso continúa, pero agradecemos sin duda todo el esfuerzo que están poniendo las organizaciones en Colombia para asegurar que Colombia muestre, predique con el ejemplo, ¿no? Sobre todo con el gobierno de turno que ahora Colombia tiene. Entonces, para volver a Yoara, Vanessa comentaba una serie de desafíos hacia la implementación del plan que tenemos como sociedad civil, habló sobre el plan de implementación, que lamentablemente no tiene fecha, pero sin duda hay una serie de otros desafíos hacia adelante y acciones que como sociedad civil organizada vamos a tener que hacer para asegurar que este plan cobre vida. Entonces quería darte el espacio para que nos puedas compartir tus reflexiones, también entendiendo que tú tienes un rol activo de comunicación con las partes y que por lo tanto puedes tener, digamos, un poco más de matices en la interpretación de cómo eso va hacia adelante. Gracias, Carla. Y cogiendo lo que dice Vanessa del ritmo de Escazú, ha sido muy importante tener un público tan activo, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión con la mesa directiva jueves, justo después que se aprobó el plan. Entonces eso también demuestra que el ritmo y la presión que hace el público funciona en ese sentido de decir, los siguientes pasos son, eso es muy importante, ¿no? Que sientan la presión, que sientan las demandas, que sientan las voces y que sienta que está lleno de gente mirándoles. Ayuda mucho a ese seguimiento. Yo diría que el ritmo lo ponemos nosotros al final, cuanto vamos a estar atentos y atentas para que salga lo antes posible el plan de implementación y utilizar lo que ya hemos hablado, ¿no? Nosotros como público ya hemos hecho parte del trabajo y hemos discutido, por ejemplo, los responsables y seguramente es nuestra propuesta. Si la damos seguimiento, va a poner un poco el ritmo de lo que es el plan de implementación. Es decir, si nosotros nos ponemos a seguir la discusión y seguir la elaboración de cuál es nuestra propuesta o cuál es nuestro template
de qué vemos como un plan de implementación, seguramente eso va a ayudar en la comunicación con los países y principalmente con aquellos que son del grupo de trabajo. Yo, así de primeras, es el camino que veo, pero por supuesto vamos a pensar en eso juntos y juntas como sociedad civil. Yo llamaría la atención, Carla, para el tema del cuidado. Y aquí es un cuidado al espacio, ¿no? Nosotros vemos que las personas que están en Escazú, en su gran mayoría, tienen interés en el tema, tienen interés en la agenda, pero sí que siempre se nota la influencia y la presencia de algunos grupos de interés económico y aquí la minería y otras agendas no a favor del desarrollo sostenible o del medio ambiente o de los pueblos indígenas o comunidades locales. Y eso es algo que tenemos que estar atentos y atentas, ¿no? En 2 años vamos a tener otras elecciones de representantes del público y ojalá tengamos eso en el horizonte de trabajo. Entonces, nuestro plan de trabajo tiene que ser mirar y cuidar del plan de defensores, pero sin olvidar de los otros espacios que hay en Escazú y que Escazú llama la atención, ¿no? Y como va creciendo la gente que le apoya, pero también crece la oposición, por así decirlo, y tenemos que estar en este ritmo continuo de trabajo, ¿no? Muchas veces en la COP es cuando tenemos más interés de la prensa, más interés de la gente, o es que se escucha hablar, pero la verdad es que el trabajo continuo es más posible y es más impactante o tiene mejores resultados, ¿no? Ya sea de las organizaciones que están llevando el tema, impulsando el tema en sus países, pero también a nivel regional. Entonces yo haría ese llamado continuo a la reflexión, pero a que sigamos trabajando en el plan de implementación para el plan regional de defensores entre nosotros y nosotras, porque eso va a ser crucial para que lo tengamos lo antes posible, ¿no? Gracias. Yo ahora veo, Connie, que te gustaría hacer una intervención corta. Te paso la palabra enseguida. Solo quería rescatar algo que comenta Yoara sobre cuidar los espacios. Efectivamente, el Acuerdo de Escazú tiene esto que llamamos o conocemos como mecanismo regional, que es una especie de padrón electoral en el cual es muy importante que todos aquellos que están interesados en fortalecer la agenda de derechos de acceso puedan ser partícipe, y con ello asegurar, digamos, que aquellos que toman el rol de los representantes del público efectivamente puedan respaldar, digamos, y cuidar la consecución de los derechos en nuestra región. Entonces hay que cuidar efectivamente de su espacio y en particular sobre lo del plan de defensores, también lo comentaba Yoara, no tenemos hoy claridad explícita de quién es responsable de qué línea de acción. Si nosotros, como contaba Yoara, se hizo un trabajo para tener claridad de qué acciones le corresponden a la Secretaría, cuáles les corresponden a las partes, y vamos a seguir en esa línea, instando a las partes a tomar responsabilidad en aquellas líneas de acción que les son de su competencia, a los ojos de varios grupos de sociedad civil. Y con eso le paso la palabra a Connie y luego los voy a invitar a otra reflexión sí, que se dio en la COP y que tiene que ver con una de las instancias justamente que queremos cuidar, que es el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, y para eso voy a invitar a César Gamboa. Y por último vamos a conversar con Olimpia sobre un proyecto de decisión estrella, por lo que se dio en la COP, que tiene que ver con género. Entonces, Connie, y luego hablamos contigo, César. Muy Sí, corto. no, muy breve, solamente como, y que tiene vínculo con lo que viene para después, pero con lo que decía Yoara,
Es fundamental que el acuerdo de Escazú tiene esta lógica y esta gobernanza porque es un acuerdo que desde su inicio tuvo muchísima participación del público. Y existe esta figura de representantes del público y existe el Comité de Apoyo al Cumplimiento porque ha sido parte del desarrollo que tuvo el acuerdo mismo. Entonces, cuidar estas instancias y incidir para que sean respetadas y protegerlas y hacer que sus espacios sean resguardados es fundamental y es tarea de la ciudadanía que participa del acuerdo el apoyar ese respeto de la institucionalidad, del acuerdo mismo, por decirlo de alguna manera, de la gobernanza del acuerdo mismo. Y al mismo tiempo, la incidencia con respecto a lo que se aprueba o no se aprueba en las COP por las partes también es responsabilidad de las organizaciones locales. O sea, hay un trabajo constante y permanente que hay que estar haciendo. Si queremos incidir, si queremos que el plan de acción sea más exigente, que tenga límites, que tenga tiempo, etcétera, hay que ir a hacerle seguimiento al punto focal todo el tiempo durante, no solamente en el periodo de la COP, previo a eso también, y hacer que en el fondo generar esa estrategia para que lo que pasa después en la COP, donde el documento ya queda resuelto, haya una posibilidad de incidir efectivamente y sea lo que necesitamos como ciudadanía. Eso, nada más. Y para dar paso a la siguiente parte que es muy importante. Muchas gracias, Connie, por enfatizar, digamos, que el trabajo no acaba acá. De hecho, empieza uno nuevo y sumamente relevante, ¿no? Para que realmente lo que se acuerde en estos espacios multilaterales no quede en las carpetas de los puntos focales. Recordar que una de las decisiones que también se dio en esta COP fue la designación de puntos focales. Entonces, es de esperarse que tengamos en la página web del acuerdo la claridad de quiénes son los que llevan la agenda en cada uno de los países. Y es una información que va a estar disponible, entonces todos vamos a poder tener claridad de cuál es el punto focal para el acuerdo de Escazú en todos los países parte. Esa es una decisión de la COP3 que también celebramos, ¿no? Tener esa claridad. Y con eso, César, me gustaría invitarte a conversar sobre creo que fue el primer punto de agenda el lunes por la mañana, desde que empezó la conversación sobre el Comité de Apoyo a la Implementación, aprobando las modalidades de trabajo, una conversación que se dio hasta el final, digamos, de la COP. Tomó básicamente 3 días, precisamente porque había interés de revisar no solamente de las modalidades de trabajo del comité, sino que plantear un nuevo órgano subsidiario por parte de Bolivia. Entonces, me gustaría invitarte a que nos puedas compartir un poco tu lectura sobre cuál es la relevancia de este comité y de las modalidades de trabajo y de sus modalidades de trabajo. Si pudiese referirte de alguna manera a lo que plantea Bolivia y cómo eso tiene un impacto, digamos, o puede tener un impacto en minar lo que hoy es la gobernanza del propio acuerdo. Y luego, al final de la sesión, también si nos puedes hacer un balance general. Entonces, 2 intervenciones, 1 hora y una al final. Ok, gracias. No, primero agradecer a Carla por la iniciativa. Creo que es importante continuar con estos balances, ¿no? De distintas redes se está haciendo, entonces es importante que la sociedad civil pueda pues, debatir, reflexionar y sacar lecturas, ¿no? Yo creo que hay que entender que el Acuerdo de Escazú, siendo nuevo, como se ha dicho, en estos 3 años, necesita ser analizado profundamente con otro tipo de experiencias para medir el grado de avance, de ritmo que viene el acuerdo, ¿no? Vamos a tener que construir esas evaluaciones y en esta COP creo que han habido 3 importantes decisiones, ¿no? Que es la aprobación del plan de acción, la aprobación de las modalidades de trabajo del comité y, bueno, la aprobación de la edición de la transversalización de género, ¿no? En este punto en concreto, como estamos hablando básicamente de un acuerdo de rendición de cuentas, es importante que este principal órgano subsidiario que va a ayudar a su implementación, que no es un órgano jurisdiccional, es un órgano que tiene una naturaleza
más que de recomendación y sugerencias, ¿no? Va a tener la posibilidad de canalizar las distintas demandas, quejas o información de la situación que se encuentre con respecto a la implementación del Acuerdo de Escazú, ¿no? Son 7 expertos que han sido debidamente elegidos y seleccionados por su capacidad y experiencia de una manera bastante amplia, participativa y transparente, ¿no? Creo que estos expertos reconocidos van a poder, a partir de que acabó la COP, comenzar a trabajar en las distintas modalidades de trabajo. Se ha creado en los días siguientes una relatoría, ¿no? Van a tener, Carol Excel, por ejemplo, va a ser una de las relatoras. Van a tener que dialogar con los países. El día 25, si no me equivoco, en una de las sesiones recibieron recomendaciones de sobre cómo implementar directrices de mecanismos para trabajar con poblaciones vulnerables. Entonces, creo yo que hay que colaborar con este comité porque, como se mencionó también durante la COP, el Acuerdo de Escazú solamente había recibido de 2 países máximo para el fondo de financiamiento del acuerdo cerca de $160.000. Y para todas las actividades que se plantean a este comité es necesario, evidentemente, como lo ha mencionado, creo, Connie, la necesidad de financiamiento, ¿no? Entonces, al elegirse relatorías, al distribuirse responsabilidades, creo yo que el acuerdo va tomando cierta forma en cuanto a la implementación, ¿no? Van a realizar audiencias, entonces eso va a requerir no solamente coordinaciones, sino estrecha colaboración con otros sectores, ¿no? Yo creo que la propuesta de Bolivia, que desde la primera COP ha estado, digamos, saliéndose del consenso de los países con respecto a esta modalidad digamos, de diseñar e implementar la discusión de la democracia ambiental en América Latina, que básicamente parte por reconocer unos mecanismos de representante del público ya establecidos desde las negociaciones. Creo que ha tratado de entorpecer la implementación por una preocupación, no diré decimonónica, pero sí bastante tradicional con respecto al rol de la sociedad civil, ¿no? Sobre todo una sociedad civil muy activa en los temas ambientales y bastante independiente, por cierto. En ese sentido, ellos plantearon un mecanismo que volvía aún más subsidiario a este comité, ¿no? Lo volvía como órgano técnico. Y este mecanismo, perdón, este espacio de encuentro de pueblos indígenas, de movimientos sociales, etcétera, podía fácilmente ser cooptado por una cuestión de implementación, ¿no? De influencias políticas que podrían establecerse, dado que seguramente esos representantes tendrían que haber sido elegidos en cada uno de los países donde evidentemente no hay garantías de independencia, ¿no? Eso evidentemente fue aislado por los demás países. Es cierto que esto lo viene presentando Bolivia constantemente, pero creo que a diferencia de la primera COP, mi percepción es que en esta las propuestas bolivianas han sido mucho más débiles, o sea, menos influenciables entre los actores. O sea, no ha tenido una capacidad de influencia como en algún momento hemos pensado, ¿no? Parece que fuera el cuco en la sala y la verdad que, si bien es cierto que las tomas de decisiones en Escazú son por consenso, la capacidad de influencia se ve más reducida. Entonces, en todo caso, creo que el gran avance con el comité es que ya comenzó a trabajar. Creo que ahí hay mucho trabajo, sobre todo de sociedad civil intermediaria como nosotros. ¿Por qué? Porque los requerimientos para poder presentar una queja, etcétera, son bastantes, ¿no? Yo conté como 10 requerimientos formales. Entonces, por ejemplo, actores locales que quieran presentar algún tipo de petición van a tener que establecer eh, una serie de documentos que no fácilmente son recabables, ¿no? Entonces, ese es un reto. Creo que están escogiendo mucho el modelo de los órganos parajurisdiccionales de los tratados de libre comercio más que los de las Naciones Unidas. Y eso evidentemente implica un reto para que la sociedad civil pueda participar activamente en estos espacios. Gracias, César.
y dicho eso, aprobadas las reglas y las modalidades de funcionamiento del comité. Y bueno, recordarnos sí que justamente la propuesta de Bolivia buscaba cambiar, digamos, la composición de este comité, que son 7 personas independientes y que tienen una naturaleza no punitiva, sino básicamente consultiva, a un comité donde a través de el argumento de la necesidad de incluir a pueblos indígenas también se incluyesen los estados. Entonces es una figura donde los países son juez y parte de alguna manera. Y afortunadamente, como bien lo comenta César, no prosperó. Eso no quiere decir que no sea algo que poner atención y estar constantemente monitoreando las propuestas que se presentan. Buscaba, Carla, buscaba crear otro órgano, ¿no? En Sí, paralelo, ¿no? otro órgano Más subsidiario. que reemplazar a los miembros. Mm. Entonces, nos quedan 20 minutos para el cierre de esta reunión y sí nos interesa dar el debido espacio a una conversación fundamental para más del 50% de la población en este planeta Tierra, que es tema de género. Y para eso tenemos el placer y el gusto de que nos acompañe Olimpia Castillo. Ella es parte de la Organización Comunicación y Educación Ambiental de México y una de las impulsoras de todo el trabajo alrededor de género en el contexto de Escazú. Y Olivia, sin querer robarme mucho tiempo, quería abrir 2 preguntas y para que puedas compartir con el público. La primera es sobre todo el proceso que se ha dado, digamos, desde la COP1, obviamente en un ejercicio bien brutal de síntesis, para que hoy en COP3 tengamos una decisión que hable de género. Entiendo que ha habido un trabajo sostenido de distintas organizaciones para que podamos tener una decisión que no era necesariamente la que se buscaba, lo que se quería era un plan de acción, pero sí empieza a entrar la conversación de manera formal en el Acuerdo de Escazú. Y también que nos puedas un poco contar, bueno, y qué es lo que pasó, digamos, en la COP y aprovechar de comentar que desde mi perspectiva, justamente lo que pasó en materia de la decisión de género en la COP es una bandera de esperanza y una señal y un símbolo más bien claro de que los procesos de incidencia estratégicos bien hechos tienen resultado. Entonces, con eso, gracias por esa cuota de esperanza en los procesos en general. Te doy la palabra para que nos puedas contar sobre este tema. Hola, pues muy buenos días. Gracias por la oportunidad apenas hace una semana estábamos presenciando la inauguración de la COP y ahora ya estamos haciendo esta plática sobre qué pasó en la COP. Sobre el tema de género, francamente, yo sí tengo sentimientos encontrados, porque como ya lo escribió aquí nuestra amiga Carmen Capriles, no era lo que esperábamos. O sea, nosotras, varios colegas de la red Escazú ahora, esta red de organizaciones que en América Latina y el Caribe venimos trabajando desde hace varios años en lo que hoy es el proceso de Escazú, nuestra apuesta era un plan de acción de género. Así como la Convención de Cambio Climático, la de Biodiversidad, tienen exprofeso su plan de acción, nosotras aspirábamos a un plan de acción. Lo hemos venido señalando en muchos espacios, ¿no? Muchas mujeres, por el hecho de ser mujeres, se les niega el derecho de acceso a la información. No se diga la participación, o sea, por usos y costumbres, en muchos lugares está cerrado a que las mujeres puedan tomar parte en los espacios de toma de decisiones, por ejemplo, como las asambleas. Por supuesto que las cuestiones de costumbres donde el título de propiedad se le hereda del papá al hijo y no pasa por la esposa o por la hija, les limita a tomar parte de los mecanismos de justicia. El tema de las mujeres defensoras, ¿no? Lo comentan las colegas defensoras,
Al compañero se le halaga por ser un defensor y en cambio las mujeres enfrentan el reto de la estigmatización comunitaria muchas veces, ¿no? Que se les critique si no tienen cosas que hacer en su casa y que anden de metiches y de argüenderas. Es una situación que les afecta a las mujeres jóvenes defensoras. Y este asunto de si no tienen cosas que hacer en su casa es el otro punto, ¿no? Las actividades de cuidado siguen cayendo principalmente sobre los hombros de las mujeres y eso limita las oportunidades de participar en la toma de decisiones. Entonces, con todo este escenario fue que empezamos a trabajar ya desde hace muchos meses en la idea de tener un plan de acción. Les comento que incluso construimos un proyecto de decisión como red regional y lo presentamos más o menos en julio, cuando fue esta reunión de la mesa directiva, lo entregamos a México y México lo presentó a la mesa directiva y se estuvo estudiando esta propuesta de tener un plan de acción y pues no prosperó. Por ahí de noviembre, diciembre nos comentaron que no pasaba el tema del plan de acción, pero que se iba a trabajar en una decisión de género. Y en enero, pues fue cuando ya nos enteramos que efectivamente lo que se iba a discutir en esta COP era una decisión sobre la transversalización de género. Entonces, bueno, el sentimiento de frustración se disminuye ante esta idea de, bueno, no pasó el plan de acción, pero tenemos una decisión. Tiene que quedar claro que lo estamos aceptando, porque si no, entonces nada pasaba, ¿no? O sea, conociendo cómo se manejan los procesos de negociación internacional, a veces tenemos que dejar que algo suceda para poder avanzar, porque si lo boicoteamos porque no es lo que queríamos, entonces nos quedamos sin nada y nos vamos a 2 años sin que nada pase. Entonces, bueno, platico sobre esta decisión sobre la transversalización de género, que palabras más, palabras menos, lo que señala es que todos los países, los estados partes, se comprometan a que en sus planes de implementación nacional se incorpore de manera transversal la perspectiva de género. Esto, por supuesto, suena muy bien. Todos los países en sus planes de implementación nacional incluyen la perspectiva de género. Y entonces es donde nos vuelve a surgir la preocupación a todas las compañeras. ¿Qué significa transversalizar la perspectiva de género? O sea, tenemos que reconocer que muchas veces los temas de género los aplican los gobiernos como Dios les da a entender. Y a veces yo no sé si Dios no se da a entender o no le quieren entender y acaban ocurriendo cosas bastante lejanas a lo que es realmente incorporar la perspectiva de género. Y entonces, pues nos volvimos a movilizar y entonces le enviamos una carta a ONU Mujeres pidiéndole que ONU Mujeres se haga cargo de construir unas directrices que le señalen a los estados lo que realmente significa incorporar la perspectiva de género. ¿Por qué a ONU Mujeres? Bueno, porque ya se había acercado ONU Mujeres al proceso. Les cuento que cuando se realizó el segundo foro de defensoras y defensores en Panamá, un día antes ONU Mujeres organizó un taller con mujeres activistas de la región para contarles de qué va el acuerdo de Escazú, el plan de defensoras y defensores que se estaba construyendo y que se iba a discutir en los 2 días siguientes, para que entonces todas las mujeres que ya trabajan los temas de derechos de mujeres pudieran hacer incorporaciones a este plan de defensoras. Entonces, ya en cierta manera había esta apertura de ONU Mujeres para trabajar con Escazú y pues por eso nos dirigimos a ONU Mujeres, hicimos una carta que fue firmada por casi 89 organizaciones y personas de la región, solicitándole eso, ¿no? O sea, pues queremos pedirles que ustedes se hagan cargo de construir estas directrices. Por supuesto que la sociedad civil tenemos mucho que decir al respecto, pero
O sea, a ver, las directrices construidas por sociedad civil, díganme si los gobiernos les van a hacer caso. O sea, se necesita este nivel, ¿no? de trabajo internacional. Ahí sí tengo que reconocer, México, bueno, tuvimos una reunión previa, ya estando allí en la COP, nos reunimos precisamente con la titular bueno, la representante de ONU Mujeres, le planteamos, bueno, lo que le habíamos dicho en la carta y nos dijeron que sí tomaban en sus manos esta solicitud, así que ya estando en la COP, en el momento en que se estaba anunciando este proyecto de decisión, pedimos públicamente a ONU Mujeres y por supuesto cuando ONU Mujeres, entonces me regreso un poquitín antes, cuando nos dijeron que sí, nos dirigimos nuevamente a México, conversamos con México, al lado teníamos a la representante de Panamá y del otro lado a la de Chile, pero la de México sumó nuestras propuestas y pues bueno, cuando ya se anunció la decisión, quienes pudieron seguir la reunión por la web y quien estuvo presente recordarán que México pidió la palabra y entonces hizo unos añadidos a la solicitud. Uno de estos es muy bueno, hace referencia a la incorporación de 2 documentos más internacionales sobre derechos de las mujeres, pero uno de manera particular, la Recomendación General número 39 sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas, porque ese fue uno de los puntos muy importantes que se trabajó en esta COP, la referencia a hacer visibles a las comunidades, pueblos indígenas, y entonces aquí se consideró en esta decisión el número 39 de la CEDAW, y añadir también en el numeral número 2, alentar a las partes que sigan fomentando la participación plena y efectiva de las mujeres en toda su diversidad, incluyendo a las mujeres indígenas. Y el numeral 6 bis, que fue ya donde se incluyó, solicita a la Secretaría que elabore, con el apoyo de ONU Mujeres, una guía para la transversalización de la perspectiva de género en la implementación del Acuerdo de Escazú y que la presente en la próxima reunión de la Conferencia de las Partes. Eso dicen los añadidos solicitados por México. La otra cosa interesante es que el PENUMA y el PNUD tomaron la palabra para decir apoyamos esta decisión. Entonces, pues bueno, por eso decía el asunto de los sentimientos encontrados, ¿no? No tenemos para esta ocasión el anunciado, el plan de acción de género, que era lo que nos hubiera gustado. O sea, realmente, si se hubiera anunciado un plan de acción de género, ahorita estaríamos invitando un tequila a todas las personas aquí en esta reunión para brindar, tenemos el anuncio del plan de acción. Pero bueno, tenemos esta decisión y entonces, ¿qué sigue? Pues ahora otra vez organizaciones de la sociedad civil, pues tenemos que estar vigilando, participar, que en los planes que se estén construyendo, como en el caso de México, realmente se esté incorporando este tema de género. Obviamente, pues las organizaciones tenemos que seguirnos movilizando. Creo que el evento de la PRECOP hubo un trabajo muy grande de muchas organizaciones que trabajaron el tema de género, pues desafortunadamente estábamos en una o en la otra, así que va a ser muy útil esta revisión de los eventos grabados en la PRECOP. También hubo muchos eventos paralelos de los coordinados por la CEPAL en el que se discutió el tema de género y eso pues habla de que somos muchas las organizaciones y muchas las personas interesadas en el tema. Por supuesto que está el gran reto de que hay que construir y fortalecer capacidades al respecto. También pues ver cómo nos vinculamos con las personas que ya tienen mucha más experiencia en esto, porque están trabajando el mismo tema en las COP de cambio climático, la de biodiversidad.
El tema del financiamiento pues es fundamental porque nada de estas cosas ocurren si no contamos con financiamiento. El tema del Caribe, que ya lo habían comentado, ¿no? 7 países, estados parte, pues son caribeños y siempre entra el reto del idioma, ¿no? Pregunto aquí cuántas personas del Caribe están presentes, porque si no está anunciado que va a haber traducción, la gente del Caribe no se suma, ¿no? Y pues el tema de la construcción de redes, que fue muy claro todo el trabajo tan importante que ocurrió en la Precop y que sirvió para eso, para la construcción de redes, es fundamental para lo que viene a continuación. Gracias. Gracias a ti, Olimpia, por contarnos, digamos, toda la trayectoria que nos lleva a esta decisión sobre la transversalización de género y el excelente trabajo realizado, si bien no para obtener lo que se quería, para mejorar la decisión, ¿no? Con el apoyo de las agencias de Naciones Unidas y bueno, y todo el trabajo que eso convoca de manera posterior. Sabemos que 3, 4 países, entre ellos Chile, Ecuador, Uruguay, si no me equivoco, ya tienen su plan de implementación de Escazú nacional y todos los demás países partes están en su desarrollo, así que esta decisión es clave para que los planes de acción nacional incluyan efectivamente la transversalización de género y que deberá acomodarse en función de las directrices que ONU Mujeres, CEPAL y las otras agencias presenten en 2 años más. Yo no vi ningún comentario en el chat, nos quedan 5 minutos. A mí me gustaría darle la palabra a César para un balance general, para un comentario final de esta sesión, pero si es que hubiere alguien interesado en hacer una pregunta muy directa, muy concreta, es ahora. ¿Lo quiere indicar por el chat? O lo indican después porque yo me tengo que ir un ratito. Estoy ahorita en Washington en una reunión. De todas Porfa. maneras, no veo ninguna pregunta, entonces César, si quieres, pues sí, cerrar, digamos, No, con el sí. balance. No, agradezco a todos mis colegas porque creo que han dado una mirada de lo que ha sucedido en la COP en detalle. En la pre-COP creo que ha puesto la valla alta para toda la sociedad civil que quiera organizar eventos preparatorios y de aprendizaje y intercambio de experiencia. Y yo como decía, y creo que Olimpia ha traído mucho de su experiencia y de la lectura política, y sobre todo de la mirada crítica, ¿no? Justo yo, a pedido de Carla, he escrito un artículo que le titulaba Una aprobación con un sinsabor, ¿no? Porque, a ver, este espacio se está construyendo del Acuerdo de Escazú, y es un espacio netamente de rendición de cuentas. O sea, su naturaleza jurídica no es jurisdiccional, es básicamente todos estos instrumentos, el comité, los representantes, el grupo ad hoc, todos estos sirven para que los países rindan cuentas. Y la verdad que vamos a tener varios desafíos, ¿no? Esta mirada que mencionaba Olimpia, ¿no? De avances, pero digamos, no tan acentuados, no tan claros, o el ritmo, a qué ritmo vamos, ¿no? Por eso decía al inicio, habrá que evaluar Escazú con otras iniciativas, ya sean tratados internacionales de derechos humanos o iniciativas internacionales como LEITI o OGP, ¿no? Que además ya están comenzando a ver en los países entre ellas, ¿no? En Escazú, por ejemplo, está planteando un protocolo, una guía entre el EITE y Escazú, en OGP están siendo incorporados en los planes nacionales Escazú. Entonces creo que ahí va a haber mucha riqueza para ver la experiencia previa de otras iniciativas o tratados internacionales para medir el ritmo de avance. ¿Y por qué lo digo esto? Por 2 motivos. Porque hay varias evidencias desde una perspectiva crítica que debemos estar atentos. Por ejemplo, en el caso del plan de acción, vemos que la metodología utilizada en cuanto al contenido, en función, como ejemplo, una gestión pública, está en función de actividades y no de resultados. Entonces, muchos de esos resultados tienen que ser construidos a nivel nacional, pero no han podido ser construidos a nivel regional o a nivel de Escazú. Es decir, estos indicadores de actividades que tienen que ver con gestión de conocimiento, reconocimiento, sensibilización, capacitación y evaluación, están en función de actividad. Y de hecho, los planes nacionales, como se están reportando, están en función de esa metodología de implementación, en función de actividades y no resultados. Y es muy seguro que los países sí están logrando cosas, pero no los están reportando. Y ese reporte por resultados nos va a ayudar
a colaborar, pero también a competir y a mejorar entre los países con respecto no solamente al artículo 9, sino a todos los derechos de acceso ambiental. Porque el reporte que se hizo efectuando a Chile y otro país fueron muy magros la información que se dio, ¿no? Hablando de talleres y de actividades concretas, pero no logrando impactos en la ciudadanía, ¿no? De hecho, lo que estamos pidiendo quizás, o lo que estamos observando es que puede disociarse entre compromisos nacionales o compromisos de países y expectativas de los actores. ¿Y por qué estas expectativas pueden ser muy altas? Evidentemente por la crisis climática, la crisis ambiental, porque no se encuentran respuestas en los escenarios nacionales, o por ejemplo en el caso de defensores, ¿no? Que las organizaciones indígenas plantearon una serie de expectativas que me imagino que son más de procesos que de cumplimiento inmediato. Justamente, por ejemplo, Guimaraes, que estuvo en la COP, al regresar fue amedrentado, ¿no? Entonces yo decía, qué irónico que habiendo estado en un espacio tan internacional donde se discute el tema de la protección de defensores, le ocurra a él justamente eso, ¿no? Y es porque esa emergencia local y regional de la Amazonía o del Caribe o de Centroamérica no termina no termina por coincidir con los compromisos, creo yo, ¿no? Y entonces, como han dicho mis colegas, el peso cae más en nosotros, en la sociedad civil, en los representantes del público, en estos mecanismos que tenemos que impulsar, ¿no? Esta falta de coincidencia entre posiblemente altas expectativas y bajos compromisos, que como le estoy diciendo, lo he visto en el reporte de los planes de implementación nacional o en la propia contenido metodológico, puede significar un reto mayor y hay que tenerlo no solamente desde un punto de vista técnico, sino también político hacia el futuro. ¿Por qué? Porque si esto se disocia, evidentemente el Escazú deja de tener la relevancia que todos queremos, ¿no? Pasar de actividades, de acciones y de estos retos que he mencionado, tanto en el comité de apoyo como en la decisión de transversalización de género, en el plan de acción, a realmente cambiar las cosas en el territorio, ¿no? En los ciudadanos, en que finalmente las prácticas que hay en Chile, Perú, Colombia o México sean trasladadas a toda la región y evidentemente tengamos menos defensores asesinados o amedrentados, más acceso a información ambiental que nos permita reducir los conflictos sociales o ambientales, mayor participación ciudadana que le dé legitimidad, como decía la Secretaría de la CEPAL al final, ¿no? No está divorciado la inversión con el desarrollo. Y ese mensaje que lo dijo, se dijo por lo menos un par de veces, creo que es una gran preocupación de fondo que todavía no se termina de resolver en Escazú y que creo que debemos, no solamente conceptualmente, sino técnicamente dar la batalla, ¿no? Ahí me quedo, gracias. Sí, perdona César que te corte, pero ya estamos sobre la hora, entonces yo no quiero abusar mucho del tiempo de todos nuestros panelistas y quienes nos acompañan. Solo cerrar recordando que tenemos un comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento funcional, operativo, que es el lugar para canalizar nuestras inquietudes de incumplimiento de las partes frente a este acuerdo, que tenemos un mecanismo público regional que es nuestro padrón electoral, digamos, dentro del proceso de Escazú, donde votamos y elegimos a nuestros representantes del público. Aquí tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe Yoara, y que, como bien ella dice, es una de 6 que se articulan para estar presentes en todos los espacios del acuerdo. Y tenemos mucho trabajo que hacer para que otros países, y por ejemplo Colombia, puedan ser parte del acuerdo y apoyar, digamos, a las organizaciones colombianas desde lo regional para que el país sienta la presión y sienta la necesidad de incluirse a este acuerdo. Entonces, es un trabajo de todos en varios frentes. Y con eso volver, digamos, a agradecer a todas las organizaciones que impulsaron todo el tema de género. Es realmente inspirador saber que hay posibilidades de incidencia, que un buen trabajo tiene frutos, así que felicidades Olimpia, por favor las transfieres a todas a quienes estuvieron parte de eso, y mismo a Connie y a todo el proceso de la pre-COP de Escazú, que efectivamente lo mencionaron todos aquí, la importancia del aprendizaje cruzado, de generar articulación, de saber qué es lo que estamos haciendo y de poder trazar
estas demandas y estos mensajes comunes de cara a seguir fortaleciendo el acuerdo y bueno, los derechos de acceso a la participación, la justicia y el acceso a la información, del cual no conversamos mucho y que sí es un gran tema en asuntos ambientales en la región. Así que muchas gracias a todos por estar acá y perdón que no les di el último minuto de cierre, pero si no ya empieza a desgranarse el choclo, como decimos aquí en Chile. Buena tarde, buen día a todos. Gracias, hasta Estén muy luego. bien. Muchas gracias. Gracias por estar con Un nosotros. abrazo. Muchas Gracias, gracias, chao. hasta luego.